Madre me echó a patadas a los 16, hermana embarazada vivió de lujo, ahora vienen llorando. Tengo 28 años, y lo que voy a contaros sobre mi madre y mi hermana pequeña, Rose, de 22, es algo que todavía me cuesta creer. Cuando tenía 16 años, mi madre me echó de casa. ¿Por qué? Por tener novio. Nada de drogas, nada de robos, simplemente porque estaba saliendo con un chico del instituto. Se enteró y perdió los papeles completamente. De un día para otro, me vi durmiendo en el sofá de una amiga mientras seguía yendo a clase. Empecé a currar en un bar de carretera, ahorrando cada céntimo. Me pagaba mis estudios universitarios. Fue durísimo, pero lo saqué adelante sin ayuda de nadie. Trabajaba por la mañana antes de clase, por la tarde después de clase, y los fines de semana. Apenas dormía, pero conseguí graduarme y hasta ahorrar algo de dinero. Avancemos hasta ahora. Tengo un buen trabajo en finanzas y hace un par de años me compré una casita de vacaciones junto al lago. No es ningún palacio, pero me lo gané con mi esfuerzo, y significa todo para mí. Es mi refugio, donde voy los fines de semana para desconectar y estar en paz. Ahorré durante años para la entrada, hice horas extra, y hasta trabajos freelance por las noches. La casa necesita arreglos, la cocina está anticuada, la terraza pide a gritos una reforma, y las tuberías son un desastre, pero es mía, y la adoro. Mi hermana Rose siempre ha sido la niña de oro. Cuando se quedó embarazada en segundo de carrera, mamá la recibió con los brazos abiertos. El novio de Rose, Joel, también se mudó con ellas. Él no trabaja, no tiene ninguna ambición, y está encantado viviendo a costa de mi madre. Se pasa el día entero jugando a videojuegos y quejándose de lo difícil que es encontrar trabajo con esta economía. Mientras tanto, Rose dejó la universidad y se quedó en casa sin hacer nada en particular. Mamá les paga todo: comida, ropa, facturas del móvil, citas médicas, todo. He mantenido el contacto mínimo con mi familia durante años. Todavía envío regalos de cumpleaños y postales por Navidad, pero no voy a visitarlos a menudo porque cada conversación con mi madre es un recordatorio de que soy menos importante que Rose. Cada vez que voy, mamá se pasa todo el rato hablando de los logros de Rose, por muy insignificantes que sean, mientras ignora completamente todo lo que yo he conseguido. Es agotador y desmoralizante, así que normalmente busco una excusa para irme pronto. El domingo pasado, estaba disfrutando de mi café en la casa del lago cuando llamó mi madre. Supe que algo tramaba porque nunca llama a no ser que necesite algo. Después de un poco de cháchara, soltó la bomba. Rose y Joel se van a casar y necesitan mi casa del lago como regalo de boda porque necesitan un sitio donde criar al bebé. Casi me atraganto con el café cuando dijo esto. La desfachatez era increíble. Le pregunté por qué me estaba contando eso, me soltó directamente que quería que les diera mi casa. Cuando me negué, me llamó egoísta y dijo que la familia se supone que debe ayudarse. Le recordé que a mí me echaron con 16 años y tuve que buscarme la vida sola. Su respuesta: eso era diferente porque tú te lo buscaste. No podía creer lo que estaba oyendo. Según su lógica retorcida, tener novio a los 16 era un crimen que merecía quedarme en la calle, pero quedarse embarazada en la universidad y vivir de gorra era perfectamente aceptable. La conversación se calentó rápido. Mamá me acusó de guardar rencor y de castigar a Rose por algo que no era culpa suya. Le dije que las decisiones de Rose eran su propia responsabilidad y que yo no iba a sacrificar mi estabilidad por sus errores. Señalé que Rose y Joel eran adultos que necesitaban empezar a actuar como tales en lugar de esperar que les regalaran todo. Mamá no lo aceptaba. Insistió en que como yo estaba estable económicamente y Rose no, era mi deber ayudarla. Mamá me colgó, pero no sin antes decir que esperaba que reconsiderara mi decisión. Le dije que no lo haría. Me amenazó con contarle al resto de la familia lo egoísta que estaba siendo. Le dije que podía contarles lo que quisiera, pero mi decisión era definitiva. La casa del lago no estaba en discusión. Durante los días siguientes, Rose y Joel empezaron a enviarme mensajes. Rose decía que era cruel y que estaba condenando a su hijo a la pobreza. Joel me mandó un mensaje larguísimo diciendo que siempre me había admirado y que esperaba que viera el panorama completo. Les dije que no podía creer lo crueles que eran al traer un niño al mundo en su situación, y mucho menos pensar en tener uno. Les sugerí que se centraran en conseguir trabajo y ahorrar dinero en lugar de intentar quitarme lo que había ganado con mi esfuerzo. Entonces mi madre me mandó un mensaje listando todas las razones por las que le debía esto a Rose. Se extendió sobre cómo yo tenía éxito mientras Rose solo necesitaba ayuda para volver a ponerse en pie. Dijo que Rose merecía un nuevo comienzo y que el bebé necesitaba un hogar estable. Incluso mencionó cómo Rose siempre me había admirado, lo cual era noticia para mí, y cómo esto sería una oportunidad para reparar nuestra relación. No respondí porque sabía que solo empeoraría las cosas. Primera actualización. Pensaba que el aluvión de llamadas y mensajes era lo peor, pero lo que pasó después me dejó sin palabras. Fue tan inesperado y chocante que todavía no me lo puedo creer. Llegué del trabajo ayer, deseando ir a mi casa del lago el fin de semana, cuando me llegó una notificación de mi app de seguridad sobre movimiento en la propiedad. Instalé cámaras de seguridad después de que entraran a robar en una casa vecina el año pasado, y ahora estoy muy agradecida de haberlo hecho. Revisé la transmisión en directo y vi a Rose y Joel en mi porche. Joel estaba intentando forzar la entrada con una palanca mientras Rose hacía de vigía. No podía creer lo que estaba viendo. ¿En serio estaban intentando entrar en mi casa por la fuerza? Llamé a la policía. La operadora me pidió detalles de la situación y expliqué que unos miembros de mi familia estaban intentando entrar en mi propiedad de vacaciones. Me aconsejó que me mantuviera al teléfono mientras enviaban agentes al lugar. Mientras esperaba a que llegaran, podía oír a Rose a través de la cámara diciéndole a Joel que se diera prisa antes de que los pillaran. Joel le respondió bruscamente que era culpa suya que tuvieran que hacer esto porque no había conseguido convencerme de que les diera la casa. Cuando llegó la policía
policía, Rose y Joel intentaron huir, pero los pillaron antes de que pudieran llegar a su coche. Rose les dijo a los agentes que era un malentendido y que pensaba que tenía permiso para estar allí. Les enseñé a los agentes las imágenes de seguridad de Joel claramente intentando forzar la entrada con una palanca mientras Rose vigilaba. Arrestaron a Joel por intento de robo y a Rose como cómplice. Di declaración a la policía, proporcionándoles las imágenes de seguridad y explicando el contexto de la situación. Los agentes fueron comprensivos y me aseguraron que lo gestionarían apropiadamente. Mamá me llamó al día siguiente furiosa. Dijo que había exagerado al meter a la policía y que debería haberme reído porque solo eran unos críos. Le recordé que Rose era una mujer adulta a punto de casarse y tener un hijo. Le pregunté cuánto tiempo más iba a seguir poniendo excusas por ella. Mamá me acusó de no tener corazón y dijo que no me importaba la familia. Señalé que Rose y Joel fueron los que escalaron las cosas al intentar entrar en mi casa por la fuerza. Le dije que ya que tanto le gustaba usar la carta de la familia, quizá debería reconsiderar llamarme familia ya que ella me echó hace años. Me colgó otra vez. Pero esperad, esto no ha hecho más que empezar. Si queréis saber cómo termina esta locura, suscribíos ahora mismo porque lo que viene a continuación es de no creer. Pasé el resto del día lidiando con las consecuencias del incidente. Contacté con un cerrajero para cambiar las cerraduras de la casa del lago. Aunque Joel no había conseguido entrar, también mejoré mi sistema de seguridad para incluir sensores de movimiento y mejores cámaras. No iba a correr ningún riesgo llegados a este punto. Segunda actualización. Las consecuencias empeoraron. Rose dejó de contactarme, afortunadamente, pero mamá empezó a llamar a diario. Sus mensajes de voz iban desde llorar hasta gritar. Afirmaba que estaba siendo cruel con Rose en su momento más vulnerable y que debería retirar los cargos porque la familia no llama a la policía contra la familia. Bloqueé su número después del quinto mensaje de voz, pero eso no la detuvo. Empezó a llamar desde números diferentes y finalmente tuve que filtrar todas mis llamadas. Incluso se presentó en mi piso sin avisar. No esperaba visitas, así que cuando oí el golpe en la puerta, asumí que era un paquete. Cuando abrí la puerta, inmediatamente empezó diciendo que estaba destrozando a la familia. Me suplicó que retirara los cargos contra Rose y Joel y que les diera la casa. Dijo que se enfrentaban a graves consecuencias legales y que todo era culpa mía por ser cabezota. Me negué y dije que había terminado de ser el chivo expiatorio de sus malas decisiones. Fue entonces cuando mamá dijo que si no hacía esto por Rose, me arrepentiría el resto de mi vida. Dijo, la familia es todo lo que tenemos, y una vez que se va para siempre. Siguió sobre cómo la familia debería mantenerse unida en las duras y en las maduras, y como yo estaba eligiendo posesiones materiales por encima de los lazos de sangre. Durante un segundo, me pregunté si estaba siendo demasiado dura. El viaje de culpa era efectivo, se lo reconozco. Entonces recordé todo por lo que había pasado, que me echaran con 16 años, luchar sola, nunca recibir ayuda. Le pregunté a mamá si alguna vez se arrepintió de echarme. Solo balbuceó. Le dije que la familia funciona en ambas direcciones y que no iba a sacrificarme por gente que nunca estuvo ahí para mí. Le recordé que había elegido a Rose por encima de mí repetidamente y que ahora me estaba pidiendo que renunciara a mi propiedad ganada con esfuerzo por alguien que literalmente había intentado entrar en ella por la fuerza. Se fue sin decir otra palabra, dando un portazo. Esa noche, Rose me envió un mensaje: has arruinado mi vida. Estuve tentada de ignorarlo, pero acabé respondiendo que ella estaba arruinando la vida de su hijo y que debería considerar la adopción. Sé que fue mezquino, pero estaba harta del juego de culpas. Estaba cansada de que me hicieran sentir culpable por protegerme a mí misma y a mi propiedad. Tercera actualización. Tenía razón. Rose se lanzó a las redes sociales para pintarme como la villana. Publicó sobre cómo yo estaba acaparando una casa de vacaciones mientras ella, una futura madre en apuros, se enfrentaba a quedarse sin hogar. Convenientemente omitió el intento de robo y sus arrestos. Lo hizo sonar como si yo fuera un monstruo codicioso que no se preocupaba por su propia familia. Sus publicaciones estaban cuidadosamente elaboradas para generar simpatía mientras me pintaban de la peor forma posible. Sus publicaciones eran puro teatro, fotos con lágrimas de ella de pie fuera de algún piso pequeño con pies de foto pidiendo compasión. Afirmaba que no podía creer que su propia hermana la abandonaría en un momento tan crítico. Hablaba de lo asustada que estaba por el futuro y de cómo solo quería estabilidad para su hijo no nacido. Incluso mencionó que no tenía dónde ir ahora que Joel se enfrentaba a problemas legales, insinuando que de alguna manera era culpa mía que su relación estuviera tensa. Los comentarios eran mixtos. Algunas personas la llamaron por airear trapos sucios online, pero otras, principalmente sus amigos, los amigos de Joel y parientes lejanos, corrieron a defenderla con el rollo de la familia debería ayudarse. Decían que no tenía corazón por no ayudar a mi hermana embarazada en su momento de necesidad. No conocían toda la historia, por supuesto, pero eso no les impidió juzgarme basándose en la versión retorcida de Rose. Mamá también se metió, de acuerdo con Rose y diciendo que no podía creer lo insensible que me había vuelto. Comentó en cada publicación, añadiendo sus propios detalles sobre cómo siempre había sido difícil y cómo había intentado hacer las paces entre nosotras. Lo hizo sonar como si yo fuera el problema desde el principio, reescribiendo completamente la historia para encajar en su narrativa. Intenté ignorarlo hasta que Rose cruzó la línea. Publicó una foto de mi casa del lago con un pie de foto que decía algo como: esta es la casa que mi hermana egoísta se está guardando para ella sola mientras yo lucho. La foto claramente fue tomada justo antes de que los arrestaran durante el intento de robo. La gente empezó a especular sobre la ubicación y el valor de la casa en los comentarios. Algunos incluso bromearon sobre presentarse allí para reclamarla para Rose. La invasión de privacidad era indignante. Sentí que estaban violando mi espacio personal otra vez. Fue entonces cuando contacté con un abogado. Me aconsejó solicitar una orden de alejamiento contra Rose y Joel, citando el intento de robo y el acoso en redes sociales, y enviar una carta de cese y desistimiento sobre las publicaciones. Explicó que la campaña en redes sociales podría considerarse acoso y difamación, especialmente porque estaba incitando a otros a potencialmente entrar sin autorización en mi propiedad. Me ayudó a reunir todas las pruebas y presentar el papeleo necesario. La orden de alejamiento se concedió rápidamente dada la evidencia, pero el daño estaba hecho.
derecho. Me sentía violada. Esto ya no era solo sobre la casa, era sobre protegerme de gente sin límites. El abogado me aseguró que la orden de alejamiento evitaría que Rose y Joel se acercaran a mí o a mi propiedad, pero advirtió que podría no detener los ataques en redes sociales. Sugirió documentar todo por si necesitábamos tomar acciones legales adicionales. Rose finalmente dejó de publicar sobre mí online después de la orden de alejamiento, pero entonces mamá decidió tomar el asunto en sus propias manos. Ella no estaba sujeta a la orden de alejamiento. Se presentó en mi casa del lago sin avisar un sábado por la mañana mientras yo estaba jardinando. Había conducido hasta allí temprano esa mañana para hacer algo de trabajo en el jardín y despejar mi mente. Estaba arrancando malas hierbas cuando oí un coche entrar en el camino de entrada. No quería tratar con ella, pero ignorarla solo empeoraría las cosas. Me levanté, me sacudí la tierra de las manos y me preparé para otra confrontación. Mamá inmediatamente se lanzó sobre cómo había destruido mi relación con Rose y arruinado la reputación de la familia. Siguió sobre cómo la familia debería mantenerse unida, cómo Rose estaba luchando, y cómo yo la había abandonado cuando más me necesitaba. Me llamó egoísta por acaparar mi éxito mientras Rose se ahogaba. Dijo que la gente del pueblo estaba hablando sobre nuestro drama familiar y lo insensible que estaba siendo. Afirmaba que me estaba haciendo parecer una mala madre porque no ayudaría a mi hermana. La dejé hablar hasta que se quedó sin fuerzas. Entonces le dije que no me disculparía por proteger lo que era mío. Le recordé el intento de robo de Rose, sus arrestos y la campaña de humillación pública. Le pregunté cómo se suponía que todo eso me iba a hacer querer ayudarles. Señalé que sus acciones tenían consecuencias y que no podían esperar que simplemente perdonara y olvidara algo tan grave. Mamá lo desestimó como si no fuera nada. Dijo que Rose solo estaba desesperada y no sabía qué más hacer. Dijo que yo debería entender porque yo también fui joven e imprudente. Afirmó que Rose estaba bajo mucha presión con el embarazo y que Joel la había presionado para intentar el robo. Estaba poniendo excusas otra vez, como siempre hacía por Rose. Ya está. Le dije a mamá que hay una gran diferencia entre cometer errores y negarse a asumir responsabilidades. Le recordé que cuando yo tenía la edad de Rose, no recibí regalos ni simpatía. Me echaron por tener novio. Había estado trabajando y manteniéndome sola durante años cuando tenía la edad de Rose sin ninguna ayuda de mi familia. Vivía por mi cuenta, pagando mis propias facturas y construyendo mi propio futuro. No había esperado que nadie me regalara nada gratis. Mamá intentó interrumpir, pero continué. Le dije que había pasado años construyendo una vida para mí sin ayuda de nadie, y no iba a dejar que Rose y Joel me quitaran eso solo porque no podían organizarse. Había trabajado demasiado duro por lo que tenía para simplemente entregárselo a alguien que no lo había ganado y no lo apreciaba. Había hecho sacrificios, retrasado gratificaciones y planificado cuidadosamente para llegar donde estaba. Rose y Joel no habían hecho nada de eso, pero esperaban ser recompensados de todos modos. La conversación se calentó. Mamá me acusó de ser amargada y guardar rencores. Dijo que estaba castigando a Rose por algo que pasó hace años y que necesitaba dejarlo ir por el bien de la familia. Afirmó que estaba siendo mezquina y vengativa en lugar de centrarme en lo importante, la unidad familiar y apoyarnos mutuamente. Dijo que necesitaba ser la persona más grande porque yo estaba en posición de ayudar y debería hacerlo sin condiciones ni expectativas. Le dije que simplemente me estaba defendiendo por primera vez y que si ella y Rose no podían manejarlo, no era mi problema. Le sugerí que o echara a Rose o les diera su propia casa ya que era una madre tan devota. Si realmente creía en sacrificarse por la familia, podría empezar haciendo sacrificios ella misma en lugar de esperar que yo cargara con el peso. Había terminado de ser la única que se esperaba que diera mientras todos los demás tomaban. Mamá se fue enfadada y no supe de ella ni de Rose durante unos días. Intenté volver a mi rutina, pero sabía que no habían terminado todavía. El ataque en redes sociales se detuvo por un tiempo, pero luego empezó otra vez. Conocidos mutuos empezaron a enviarme mensajes, algunos rogándome que reconsiderara, otros enviando mensajes desagradables. Gente con la que no había hablado en años de repente tenía opiniones sobre mi vida personal. Algunos se ofrecieron a mediar entre Rose y yo, mientras otros directamente me acusaron de ser cruel y sin corazón. Me di cuenta de que quedarme callada no estaba funcionando. Mi versión de la historia no se estaba escuchando, y la narrativa de Rose estaba dominando la conversación. Decidí contar mi versión de la historia. Escribí una publicación explicando todo, cómo me echaron con 16 años, cómo luché durante años trabajando hasta tarde mientras terminaba el instituto, y cómo eventualmente construí una carrera que me permitió comprar la casa del lago. Describí las largas horas, los sacrificios, y la determinación que me llevó a llegar donde estoy hoy. Expliqué que nadie se había ofrecido a ayudarme cuando estaba sin hogar y desesperada, pero había conseguido sobrevivir y prosperar sola. Luego describí la situación de Rose, quedarse embarazada en la universidad, dejar los estudios, mudarse a casa con su novio sin trabajo, y pedir regalos de todo el mundo mientras no hacía nada para ganarse confianza o respeto. Detallé el patrón de privilegios y dependencia que habían establecido, con mamá permitiendo su comportamiento en cada paso del camino. Señalé que Rose y Joel habían estado viviendo gratis con mamá durante años sin contribuir nada al hogar. Finalmente, abordé el punto de ruptura, su intento de entrar en mi casa. Incluí una captura de pantalla de las imágenes de seguridad mostrando a Joel con la palanca y a Rose vigilando. Dejé muy claro que la casa del lago era mía, comprada con mi dinero después de años de sacrificio. Afirmé que no tenía obligación, legal, moral o de otro tipo, de entregársela a nadie, especialmente no a gente que me trataba como un cajero automático. Enfaticé que sus acciones no solo eran privilegiadas, sino realmente criminales, y que se enfrentaban a consecuencias legales por sus elecciones, no por nada que yo hubiera hecho. La publicación ganó tracción rápidamente. Los comentarios se llenaron de apoyo, señalando los privilegios y la manipulación que había experimentado. Algunos compartieron historias similares sobre dinámicas familiares tóxicas, mientras otros ofrecieron consejos. Unos pocos preguntaron por qué no había cortado contacto antes. Honestamente, no tenía una buena respuesta. Quizá esperaba que las cosas mejoraran, o quizá temía las consecuencias. Quizá todavía cargaba con la culpa que me habían inculcado desde la infancia, la idea de que la familia debería ser lo primero sin importar qué. Fuera cual fuera la razón
razón, finalmente estaba empezando a ver las cosas con claridad. No todos fueron comprensivos. Algunos miembros de la familia sugirieron que debería haberlo mantenido privado. Les dije que si no se callaban, publicaría sus mensajes después. Parte de mí se sentía culpable, pero luego recordé cómo Rose y mamá públicamente habían hecho campaña contra mí. Habían elegido airear nuestra ropa sucia primero, retorciendo los hechos para servir a su narrativa. Simplemente estaba aclarando el registro con la verdad. Si no les gustaban las consecuencias de que se expusieran sus acciones, no deberían haber actuado así en primer lugar. Rose reaccionó inmediatamente, inundando mi teléfono con mensajes enfadados sobre cómo había arruinado su reputación y puesto en peligro su futuro y el de Joel. Me pregunté de qué futuro estaba hablando. No tenían trabajos, ni educación, ni planes más allá de vivir de otros. ¿Qué futuro se suponía que estaba arruinando? No habían estado construyendo uno para empezar. Su único plan parecía ser tomar lo que yo había trabajado y llamarlo suyo. Los mensajes de mamá eran más suplicantes que enfadados. Me rogó que quitara la publicación, afirmando que humillaría a la familia y crearía grietas irreparables. Dijo que estaba aireando asuntos privados públicamente y empeorando las cosas para todos. Afirmó que solo estaba intentando ayudar a ambas hijas y encontrar una solución que funcionara para todos. Le dije que ellas se lo habían buscado al atacarme mientras yo me quedaba callada. Le advertí que si venían a por mí otra vez, no me contendría. Había terminado de ser el felpudo de la familia. Esa tarde, un amigo mutuo llamó para decirme que Rose y Joel estaban en pánico, con Joel amenazando con demandarme por difamación. Me reí. Todo lo que escribí era verdad y tenía pruebas. Además, ¿con qué dinero me iba a demandar? Ni siquiera podía permitirse su propio sitio donde vivir, mucho menos honorarios legales. La amenaza estaba vacía, como todo lo demás sobre él. Era solo otro intento de intimidarme para darles lo que querían. Esa noche, me sentí en paz. No iba a ser su objetivo fácil nunca más. Por primera vez en años, sentía que realmente me estaba defendiendo. No iba a dejar que me hicieran sentir culpable o me manipularan más. No iba a sacrificar mis necesidades y límites por gente que nunca me había mostrado la misma consideración. Era liberador finalmente plantar cara y decir ya basta. Quinta actualización. Anoche, mi teléfono sonó con el nombre de Rose en la pantalla. Casi lo dejé ir al buzón de voz, pero decidí contestar, preparada para sus acusaciones habituales. Tenía mi grabadora encendida por si decía algo que necesitara documentar para propósitos legales. En su lugar, oí sollozos. No sus lágrimas manipuladoras habituales, sino un llanto profundo y desgarrador. Antes de que pudiera preguntar qué pasaba, Rose empezó a gritar que Joel había roto con ella. Había hecho las maletas y se había ido, culpándola de todo, la reacción negativa de mi publicación, su inestabilidad y la presión de su boda próxima. Según ella, le dijo que era tóxica y que no podía soportarla más. Se había largado sin pensárselo 2 veces, dejándola a ella y al bebé. Seguía repitiendo que no sabía qué hacer. Estaba asustada y sola y no creía que pudiera criar a un niño sola. No tenía trabajo, ni ahorros, ni sistema de apoyo más allá de mamá. Ella estaba estirada económicamente. Afirmaba que había tocado fondo y no veía salida. Dijo que me estaba llamando porque no tenía otro sitio al que recurrir. Por un momento, casi sentí pena por ella. Su dolor parecía genuino por una vez, y la situación con Joel era innegablemente difícil. Entonces mi rabia resurgió. No iba a dejarme manipular por sus lágrimas ni su crisis. Había pasado por peor a una edad más joven y lo había gestionado sin ayuda de nadie. Ella podía hacer lo mismo. Mantuve mi voz firme, pero mis palabras salieron frías. Le dije que no tenía a nadie a quien culpar más que a sí misma. Había elegido tener un bebé sin ningún plan, sin considerar consecuencias, y con un hombre que claramente no podía ser una pareja de apoyo. Le pregunté en qué estaba pensando. ¿De verdad creyó que Joel, que no podía mantener un trabajo ni asumir responsabilidad por sí mismo, mágicamente se convertiría en un marido y padre fiable? ¿No había visto las señales de advertencia de que era poco fiable e inmaduro? ¿Honestamente pensó que daría la cara cuando las cosas se pusieran difíciles? Intentó interrumpir, pero continué. Le recordé cómo había pasado semanas atacándome, intentando hacerme sentir culpable para darle algo por lo que había trabajado. Le pregunté si estaba en sus cabales cuando decidió entrar en mi casa, cuando se quedó ahí con Joel pensando que estaba bien tomar lo que no era suyo. Señalé que su situación actual era el resultado directo de sus propias elecciones y acciones. Había elegido quedarse embarazada sin estabilidad financiera. Había elegido quedarse con Joel a pesar de su falta de ambición. Había elegido intentar tomar mi casa en lugar de encontrar su propia solución. Su llanto se calmó, reemplazado por un silencio atónito. Pero no había terminado. Tenía años de frustración acumulada que liberar, y ahora que había empezado, no podía parar. Necesitaba oír la dura verdad de la que todos los demás en su vida la habían protegido. Le dije que la vida no es un cuento de hadas donde otros arreglan tus errores. Le pregunté cómo planeaba cuidar de un niño cuando no podía cuidar de sí misma. ¿Pensaba que mamá resolvería todos sus problemas? ¿O todavía estaba lo suficientemente ilusionada como para pensar que yo la rescataría a pesar de todo? Le dije que necesitaba empezar a asumir responsabilidad por su propia vida y dejar de esperar que otros la rescataran cada vez que las cosas se ponían difíciles. Le dije que necesitaba madurar y enfrentar la realidad en lugar de vivir en un mundo de fantasía donde todo sale bien sin esfuerzo ni sacrificio. Finalmente habló, su voz débil y temblorosa, diciendo que era fría como el hielo y que no entendía lo dura que era su vida o la presión bajo la que estaba. Afirmó que no podía entender lo que estaba pasando porque no tenía hijos y nunca había estado en su posición. Dijo que estaba siendo despiadada en su momento de necesidad y que había esperado que mostrara algo de compasión a pesar de nuestras diferencias. Me reí. Le dije que sabía exactamente lo dura que podía ser la vida porque la había vivido. Le recordé cómo me echaron con 16 años sin red de seguridad y sin nadie a quien llamar para pedir ayuda. Había sido más joven que ella ahora y completamente sola. Sin embargo, había sobrevivido y prosperado. La diferencia entre nosotras era que yo había asumido responsabilidad e hice algo de mí misma mientras ella culpaba a todos los demás de sus errores. Había enfrentado mis desafíos de frente en lugar de esperar que otros los arreglaran por mí. La línea se quedó en silencio otra vez. No esperé una respuesta. Le dije
dije que era hora de madurar y colgué. No sentí culpa ni dudas. Rose había tomado sus decisiones y ahora enfrentaba las consecuencias. No era mi trabajo arreglar su vida. Necesitaba aprender a sostenerse sobre sus propios pies, tal como me habían obligado a hacer años atrás. Quizá esta sería la llamada de atención que necesitaba para finalmente empezar a asumir responsabilidad por sí misma y su hijo. Sexta actualización. Anoche, mi timbre sonó inesperadamente. No esperaba a nadie, y después de todo lo que había pasado, desconfiaba de visitantes sorpresa. Mirando por la mirilla, vi a mamá de pie ahí con aspecto desaliñado. Tenía el pelo hecho un desastre, la ropa arrugada, y parecía que no había dormido en días. Abrí la puerta, pero no la invité a pasar. Crucé los brazos y esperé. No iba a ponérselo fácil. Antes de que pudiera hablar, la detuve. Le dije que si estaba aquí para darme un sermón sobre Rose o rogarme que arreglara su desastre, que se ahorrara el aliento. No estaba interesada en otra ronda de viajes de culpa ni manipulación emocional. Había dejado clara mi posición, y no iba a cambiar. Parecía sorprendida, abriendo y cerrando la boca sin palabras. No la dejé recuperarse. Solté todo lo que había guardado durante años. Todo el dolor, la rabia, y el disentimiento que se había estado acumulando desde que tenía 16 años salió a borbotones. Era como si se hubiera roto un dique, y no podría haberlo parado aunque quisiera. Le dije que había sido la peor madre que podía imaginar. Le pregunté cómo podía echar a una chica de 16 años por tener novio, tirándome a los lobos sin pensárselo dos veces. Le pregunté cómo dormía por las noches sabiendo que me dejó valerme por mí misma siendo adolescente mientras Rose recibía oportunidad tras oportunidad sin consecuencias. Le recordé cómo había luchado para terminar el instituto mientras trabajaba para mantenerme, cómo me había ido a la cama con hambre más veces de las que podía contar porque no podía permitirme comida y alquiler a la vez. Le pregunté si alguna vez pensó en lo que estaba pasando o si simplemente me borró de su mente en cuanto salí por la puerta. Sus manos temblaban mientras intentaba poner excusas sobre estar estresada en aquel entonces. La corté. Le dije que el estrés no justificaba abandonar a una hija mientras mimaba a la otra hasta el punto de habilitar comportamiento destructivo. Señalé cómo había pasado años agachándose ante Rose, limpiando sus desastres, y ahora tenía la audacia de esperar que yo hiciera lo mismo. Le recordé que había creado esta situación al enseñarle a Rose que alguien siempre estaría ahí para arreglar sus problemas. Había criado a Rose para ser dependiente y privilegiada, y ahora estaba lidiando con las consecuencias de sus elecciones de crianza. Se encogió cuando mi voz subió. Le dije que no iba a ser el saco de boxeo de la familia nunca más. Y si pensaba que podía hacerme sentir culpable, estaba ilusionada. Había terminado de ser el chivo expiatorio, la villana, la que se esperaba que sacrificara todo sin recibir nada a cambio. Había construido mi vida sin su ayuda, y no iba a dejar que la destrozaran ahora. Finalmente habló débilmente, diciendo que estaba siendo injusta, que había cometido errores, pero solo estaba intentando mantener a la familia unida. Afirmó que amaba a ambas hijas por igual y quería encontrar una solución que funcionara para todos. Dijo que solo estaba intentando ser una buena madre para ambas de la mejor manera que sabía. Me reí y le dije que si quería una familia unida, debería haber tratado a sus hijas por igual en lugar de hacerme la villana mientras pintaba a Rose como una víctima indefensa. Señalé que su idea de mantener a la familia unida parecía involucrar que yo renunciara a todo mientras Rose no contribuía con nada. Eso no era familia, era explotación. La familia real se apoya mutuamente de forma recíproca, no solo tomando de una para dar a otra. Su cara se desmoronó, pero no sentí nada. Le dije que este era su desastre para lidiar con él, no el mío. Y si alguna vez se presentaba en mi puerta con estas tonterías otra vez, la denunciaría por acoso. Le sugerí que se centrara en ayudar a Rose a desarrollar algo de independencia y autosuficiencia en lugar de buscar a otra persona para que cuidara de ella. Rose necesitaba aprender a sostenerse sobre sus propios pies. Mamá necesitaba dejar de habilitar su comportamiento destructivo. Intentó protestar, diciendo que solo estaba intentando ayudar a Rose. La corté y le dije que era su problema, que solo había ayudado a una hija. No iba a dejar que ella ni Rose destrozaran lo que había construido. Había trabajado demasiado duro durante demasiado tiempo para llegar donde estaba, y no iba a sacrificarlo todo porque no podían organizarse. Se quedó ahí atónita, la boca abriéndose y cerrándose sin palabras. No le di la oportunidad de recuperarse. Le di un portazo en la cara. Averígualo como la rata sin valor que sois, le dije antes de cerrar la puerta. Las palabras fueron duras, pero había superado mi punto de ruptura. Me habían empujado hasta mi límite, y había terminado de ser amable. Sé que probablemente le dirá a todo el mundo que soy la villana, pero he decidido cortar contacto con todas ellas. He bloqueado sus números, las he eliminado de las redes sociales, y he instruido a mi abogado para que gestione cualquier comunicación futura. Estoy cansada del drama, la manipulación y los privilegios. Merezco paz y estabilidad, y si eso significa cortar lazos con miembros tóxicos de la familia, que así sea.